Una mañana cálida de mayo de 1944, sur de Polonia, un oficial de las SS espera en el andén, sonríe a los recién llegados, pero su ojo derecho es de vidrio, fijo, inerte. Mientras su boca promete sopa caliente, el cristal no parpadea. El tren expulsa una nube de vapor, el siseo mecánico cubre el ruido de los vagones. Dentro viaja la carga, médicos, maestros, niños. 3 días de viaje, sin agua, sin aire. Las puertas se abren y el oficial levanta la mano. Señala la dirección con suavidad burocrática. Solo es una desinfección, dice en voz baja. Recuerden el número de su percha para recuperar la ropa. No es compasión, es logística. El pánico retrasa la cadena de montaje, la esperanza la acelera. La multitud obedece y avanza hacia las duchas. Desde el momento en que el tren frena hasta que la última persona muere, pasan exactamente 2 horas. Ese era el normativo industrial de procesamiento en 1944. El supervisor de la rampa se llamaba Otto Moll. Para la historia, un sádico. Para la administración interna de las SS, una anomalía burocrática difícil de gestionar. Sus acciones en Auschwitz-Birkenau excedieron los protocolos industriales de exterminio. La violencia fue tan extrema que generó informes disciplinarios redactados por sus propios colegas. No por compasión hacia las víctimas, por higiene mental de la tropa. Los archivos oficiales y las actas de los tribunales militares confirman este hecho. La base de la acusación se construyó, en parte, con testimonios de otros oficiales nazis. El sistema documentó meticulosamente su propia aberración. Esas carpetas terminaron en los escritorios de los fiscales aliados. Pero antes del juicio y las fosas, hubo una vida civil. El foco narrativo retrocede 3 décadas hasta el punto de origen. El registro civil de Hohenschönberg marca el inicio. 4 de marzo de 1915. Otto Hermann Wilhelm Moll, un joven indistinguible en la demografía alemana de entreguerras. ¿Qué valor estratégico tiene un jardinero para la élite militarizada de la SS? La respuesta es técnica, disciplina y ejecución meticulosa de órdenes. Su formación inicial no incluía balística ni interrogatorios. Moll se graduó en una escuela profesional de jardinería. El contraste en los archivos es absoluto. Por un lado, un diploma para cultivar la tierra. Por otro, el ingreso voluntario a la SS en 1935. El olor a fertilizante y suelo húmedo desapareció. Lo reemplazó el aire estancado de los cuarteles y la uniformidad gris. No empezó como verdugo. Su primera asignación fue la banda de música de la SS. Tocaba en desfiles, mantenía el paso. La maquinaria estatal no requería asesinos natos, sino funcionarios moldeables. La transformación se completó en silencio. El ciudadano dejó de existir. Enero de 1933. Hitler asume el poder absoluto. Alemania no solo estaba en crisis, estaba rota. El Tratado de Versalles había estrangulado la economía y humillado el orgullo nacional. La inflación devoraba los ahorros. En las calles, los altavoces prometían orden a cambio de obediencia. La sociedad exigía culpables. El nuevo régimen les dio objetivos concretos: judíos y comunistas. El mapa de Europa cambió de color. En 1933 aparece un solo punto en el sur de Alemania. Para 1939, los puntos cubren todo el territorio nacional. En 1945, el mapa es una mancha negra que se extiende desde Francia hasta Polonia. La logística detrás de esta expansión fue industrial. Para alcanzar esa densidad, el Estado nazi tuvo que abrir un promedio de 10 nuevas instalaciones cada día, durante 12 años seguidos, sin descansos. Toda esta maquinaria de destrucción masiva comenzó con un solo prototipo experimental en las afueras de Múnich, Dachau. Al caer el régimen, la red de terror abarcaba 44.000 centros de detención. A finales de los años 30, la ruta entre Bernau y Oranienburg se convirtió en una trampa de metal. Un camión de las SS impactó de frente contra un vehículo civil a toda velocidad. Uno de los oficiales murió en el acto. A Otto Moll lo extrajeron de los restos con el cráneo fracturado. Sobrevivió, pero dejó una parte de su humanidad en el asfalto. Perdió el ojo derecho. Los cirujanos lo reemplazaron con una prótesis de vidrio, un objeto inerte que se convertiría en el centro de su nueva identidad. Pero el daño visible era lo de menos. La lesión cerebral fue profunda. El impacto comprometió los lóbulos frontales, la zona encargada de frenar los impulsos violentos. La capacidad de sentir piedad es un proceso biológico, y el cerebro de Moll dejó de procesarlo.
Los informes forenses de posguerra concluyeron que el trauma alteró su psique de forma irreversible. La lesión exigía un reemplazo físico inmediato, pero el sistema no buscaba rehabilitar al paciente, buscaba instrumentalizar su daño. El superviviente Benjamin Jacobs dejó un registro preciso de esa anomalía. Pelo rubio, corte militar y 2 ojos de un azul gélido. Uno era tejido vivo, el otro, una esfera de vidrio. Ahí residía el terror. Cuando Moll gritaba órdenes, solo el ojo biológico se movía. La prótesis mantenía una vigilancia fija, muerta. Para los reclusos, esa parálisis ocular confirmaba una verdad simple. No había empatía bajo el uniforme. Desde 1938 hasta 1941, esa fue su carta de presentación. Esa cara jamás se borraba. Pero en la estructura de las SS, el terror visual no garantizaba ascensos. Los contactos sí. Moll pasó 3 años estacionado en Sachsenhausen. Supervisaba detalles de jardinería. Parecía una labor invisible, rutinaria, a pocos metros de prisioneros de alto valor como Yakov Jugashvili. Pero su frialdad captó la atención de Rudolf Höss. El futuro comandante vio potencial en ese jardinero. No buscaba botánicos, buscaba ejecutores. Cuando Höss recibió la orden de convertir Auschwitz en el mayor centro de exterminio de la historia, seleccionó personalmente a Moll. El traslado fue un premio a la eficiencia. Otto Moll llegó al complejo el 2 de mayo de 1941. Se volvió a casar apenas semanas después de la muerte de su primera esposa e instaló a su nueva familia dentro del perímetro del campo. Su llegada al campo convirtió al burócrata en un mito. Los prisioneros le dieron un nombre que definía su método: Schweinmetzger, el carnicero de cerdos. Otros lo llamaban Cíclope. Su ojo de cristal se convirtió en una firma visual, estática y fría. Entre miles de guardias de las SS, tanto las víctimas como los propios verdugos coincidían en el diagnóstico. Moll era el hombre más temido de todo el complejo. En junio de 1942 asumió el mando de la compañía penal. Su dominio era el bloque 11. El edificio funcionaba como una caja hermética. Ventanas tapiadas, muros ciegos, el patio estaba diseñado para la invisibilidad. Del interior solo escapaba el sonido, el tintineo metálico de cadenas contra la piedra, los impactos secos y los gritos ahogados que subían desde el sótano. El delito podía ser trivial: hablar con un civil, esconder un trozo extra de pan. La sentencia oficial dictaba de 1 mes a 1 año. La realidad era aritmética. 1 mes en el bloque 11, bajo el régimen de trabajo y palizas de Moll, era matemáticamente incompatible con la vida. Nadie salía de allí sin grilletes. Pero la administración exigía escalar la eficiencia. Himmler ordenó la expansión total del exterminio, y Moll recibió la orden de abandonar el castigo individual para gestionar la muerte en masa. ¿Por qué se otorga una orden de combate a un funcionario de prisión? Por ganar la guerra contra los cadáveres. El terror del bloque 11 era un asunto local, pero la administración exigía una solución industrial. Antes de que los grandes crematorios de Birkenau funcionaran, el sistema dependía de 2 granjas reconvertidas, Búnker 1 y Búnker 2. Las cámaras de gas improvisadas cumplían su función, pero la geología falló. Cientos de miles de cuerpos enterrados en fosas comunes saturaron la tierra. La descomposición se filtró al subsuelo. Los fluidos cadavéricos contaminaron la capa freática. El agua que bebían las familias de la SS fuera del perímetro se volvió tóxica. No era una crisis moral, era un problema de ingeniería sanitaria. Moll tomó el mando de la rectificación. De septiembre a noviembre de 1942, ordenó vaciar la tierra. Las excavadoras abrieron las fosas. Los prisioneros extrajeron la masa en descomposición con sus propias manos. Se construyeron inmensas piras sobre rieles de ferrocarril al aire libre. El fuego ardió sin pausa durante 3 meses. Un olor dulce, denso y graso cubrió toda la región circundante. El Reich premió la solución. 20 de abril de 1943, cumpleaños de Hitler. Otto Moll recibió la Cruz al Mérito de Guerra de primera clase con espadas, una condecoración reservada habitualmente para el heroísmo bajo fuego enemigo, no para la retaguardia. En toda la jerarquía de Auschwitz, solo el comandante Rudolf Höss poseía el mismo rango de distinción. Aquella Cruz al Mérito validó su capacidad para la fase final. Mayo de 1944. 147 trenes bloquearon la logística ferroviaria. Llegaban desde Hungría. 440.000 personas. Es la población de una capital europea.
borrada del mapa en 56 días. El 80% fue gaseado al llegar, sin tatuaje, sin registro, sin número. Simplemente dejaron de existir al bajar del vagón. La administración colapsó, pero la muerte no podía esperar. Los hornos de ladrillo fallaron. 15.000 cuerpos diarios eran demasiados para la ingeniería alemana. Otto Moll, ahora jefe supremo de los crematorios, impuso una solución arcaica: fosas a cielo abierto. Diseñó un sistema de drenaje en el suelo. La grasa de los cuerpos se derretía, corría por canaletas excavadas y regresaba al centro de la pira para alimentar las llamas. El sistema se autoabastecía. El calor deformaba el aire. El suelo vibraba. Alter Feinsilber, miembro del Sonderkommando, lo veía moverse entre el humo, gritando, ajustando el flujo de grasa, disparando a quien dudara. Aquello no era disciplina militar. Moll había encontrado su vocación. Mientras en Budapest se firmaban los decretos de deportación, en el andén funcionaba una instrucción operativa inalterable. Moll no gritaba, caminaba entre la multitud con paso tranquilo. Su voz era monótona, casi amable, contrastando con el ruido de los frenos del tren. Les prometía sopa caliente, les aseguraba que las duchas eran una rutina sanitaria estándar antes de entrar al campo de trabajo. Señalaba los percheros de madera en la antecámara. Cuelguen su ropa en los ganchos numerados, repetía. Recuerden el número para recuperarla después. La mentira no era un acto de piedad, era una herramienta de logística. El pánico genera caos y retrasa la descarga. La esperanza mantiene el orden. Este guión psicológico reducía el tiempo de procesamiento de un convoy de 3 horas a 45 minutos. Johann Kremer, médico de las SS, describió la escena en su diario como una coreografía perfecta. Nada rompía la ilusión, ni siquiera los vehículos. Una ambulancia recorría lentamente el perímetro. Pintura blanca impecable. Una cruz roja brillante en el lateral. Para las víctimas significaba asistencia médica. Para la administración del campo era transporte de carga sensible. Su interior no llevaba camillas ni medicinas. Llevaba cajas de madera con latas de Ciclón B. El vehículo se detuvo junto al edificio bajo de ladrillo. Las víctimas entraron dócilmente, empujadas por la promesa de agua. Las puertas de acero macizo se cerraron de golpe. Los cerrojos exteriores giraron. Un sanitario con máscara de gas subió al techo de hormigón y destapó las rejillas de ventilación. Los cristales azules cayeron al interior. El recinto quedó herméticamente sellado. Tras el sellado hermético, la eficiencia burocrática terminaba y comenzaba el arbitrio personal. Otto Moll supervisaba los fosos de incineración al aire libre. Los supervivientes describieron su rutina bajo juramento en los tribunales militares. Moll atraía a los niños con dulces para arrojarlos vivos a las llamas. Si un camión dejaba caer a un infante de 3 años, el oficial lo estrellaba contra el muro de hormigón. Perros entrenados atacaban a las mujeres que dudaban en el camino. El control sobre la Sonderkommando era absoluto. Un prisionero ocultó una joya y fue rociado con gasolina allí mismo. Negarse a trabajar significaba entrar en el horno. Estas acciones no se consideraban excesos, sino gestión de recursos. Los testimonios sobre Moll y su unidad cimentaron la base jurídica para 36 sentencias de muerte en la posguerra. Pero en el momento, ante cualquier súplica de piedad, la respuesta siempre fue la misma fórmula administrativa. Befehl ist Befehl. Una orden es una orden. En el invierno de 1945, la línea del frente alcanzó las puertas de los campos. ¿Por qué arrastrar a miles de moribundos hacia el oeste? El Reich intentaba desesperadamente construir fábricas subterráneas en el sistema de Dachau, pero la logística ya no existía. Las marchas de la muerte no eran traslados, eran mecanismos para destruir pruebas y recursos antes de que llegara el Ejército Rojo. La columna avanzaba por la nieve. Un prisionero tropezaba. Antes de tocar el suelo, recibía un disparo en la nuca. Moll ejecutó personalmente a 26 personas bajo este protocolo. Llegaron a Kaufering en febrero. No había barracones, solo agujeros en la tierra con techos de barro para el camuflaje aéreo. El agua helada goteaba sobre los que intentaban dormir. De 30.000 prisioneros, murieron 15.000, una tasa exacta del 50%. A finales de abril, los blindados de la Séptima Armada de Estados Unidos cortaron la retirada. Moll llegó a Dachau el día 28. A la mañana siguiente, los libertadores derribaron las puertas. Encontraron vagones de ferrocarril bloqueados por pilas de cadáveres y 32.000 supervivientes. Los libertadores se convirtieron en jueces esa misma tarde.
Otto Moll fue arrestado entre los cadáveres y el barro. En noviembre de 1945, el caos de la guerra dio paso a la frialdad del protocolo. El Tribunal Militar de Estados Unidos estableció su corte dentro del propio campo de Dachau. Las mismas paredes que ocultaron sus crímenes ahora servían para exponerlos. La fiscalía fue precisa. Lo acusaron de 26 ejecuciones personales durante la Marcha de la Muerte. Sus atrocidades previas en Auschwitz quedaron relegadas a expedientes separados. La estrategia de la defensa fue mecánica. Solo seguía órdenes. El tribunal rechazó el argumento. Rudolf Höss, su antiguo comandante, lo confrontó con los hechos. Moll negó todo. Pero las actas ya estaban firmadas. Se dictaron 36 sentencias de muerte. El 28 de mayo de 1946, trasladaron al prisionero. El destino fue la prisión de Landsberg. El lugar cargaba con una ironía histórica. En esas mismas celdas donde Adolf Hitler había dictado Mi lucha 2 décadas antes, los aliados ahora ejecutaban a sus discípulos. Otto Moll tenía 31 años. Subió al patíbulo sin resistencia. El hombre que había prometido sopa y té a sus víctimas antes de gasearlas no pronunció una sola sílaba al final. La horca detuvo su corazón, pero no pudo detener la tinta de 440.000 expedientes. Otto Moll no nació verdugo, era un jardinero. El sistema tomó a un hombre común y lo convirtió en una función administrativa de exterminio. Su legado técnico sobrevive hoy en papel milimetrado. Bocetos de ingeniería civil para canales de drenaje, no para agua. Eran cálculos de flujo para la grasa humana en las fosas de incineración, diseñados por su propia mano para optimizar el combustible. Esa eficiencia burocrática permitió lo imposible. 440.000 judíos húngaros, procesados en 56 días. No fue locura, fue un estándar industrial documentado. Los testimonios de los supervivientes y las actas del tribunal militar forman ahora una barrera física contra el revisionismo. El archivo del memorial Auschwitz-Birkenau custodia hoy cada uno de esos documentos originales en cámaras de temperatura controlada.